este sábado. ¿Y esto fue hace? 37 años. Volvemos a repetir esta foto. Estamos vivas, es lo importante. Sí. Podemos sacar todo. Y podemos contar. La angustia y la bronca y el dolor del olvido. Eso. El nombre de las mujeres en veteranas de Malvinas no está en ningún lado. Logramos poner la placa en el hospital después de pelear un montón. Ahora trajimos una placa y estamos peleando porque los veteranos no los dejan poner ahí en el monumento. ¿Cómo te llegó la historia y cuál fue tu motivación por contarla? La historia fue, bueno, es un documental, así que al ser una obra audiovisual, me llegó por una imagen, que es la que es el afiche del documental, que están Alicia y sus 4 compañeras jóvenes, con poco más de 20 años, caminando ahí con el uniforme militar, y bueno, ese fue lo que me llamó la atención, esa imagen que no había visto, que me pareció que traía cosas por descubrir, y lo primero que descubrí fue el nombre de Alicia, que estaba mencionado junto a esa foto. Nos encontramos, la contacté por redes rápido, por suerte. Ella justo vive en Paraná, pero estaba en Buenos Aires presentando su libro que se llama Memorias de Crónicas de un Olvido. Y nos encontramos en un bar y ella ahí me empezó a hablar de su historia, que en aquel momento empezaba a contar de a poco, después de muchísimos años de silencio. Y ahí mencionó cosas como, bueno, los heridos durante la guerra, la situación de estar lejos de su familia, muy jóvenes, en esa época sin comunicación, más que cartas, trincheras, oscurecimientos, en fin, miles de cosas que junto a esa imagen había ahí una historia importantísima para ser contada y fue el puntapié. ¿Y por qué las elegiste? Ellas son 3 de 14 enfermeras de la Fuerza Aérea que estuvieron en Comodoro, y después hay algunos otros grupos de otros lugares. Yo fui conociendo a los distintos grupos, pero con Alicia, con Estela y con Ana hubo ahí una unión que se fue desarrollando con el tiempo, un poco naturalmente, no sé bien qué nos unió, pero algo nos unió, y hubo mucha afinidad y hubo mucho tiempo, 2 años por lo menos, de conocernos y entrar en confianza, y bueno, nos unió la vida, me imagino. Y son, no sé, son las protagonistas casi perfectas para esta historia, así que estoy feliz. Estuvimos 10 días en Comodoro recorriendo todos esos lugares y para mí fue muy fuerte. Era una idea ir ahí con ellas, una hipótesis, podía suceder o no. Podía suceder cosas lindas o no, y creo que sucedieron cosas impresionantes. Ellas se abrieron un montón. Creo que toda la confianza que teníamos previa ayudó a que la cámara no molestara, a que nos acompañáramos, y fue todo muy, muy emotivo. El camarógrafo, el sonidista, Eric y Andrés, que son fantásticos el trabajo que hicieron. Estábamos llorando mientras grabábamos muchas veces, y eso habla un poco de cómo fue la filmación, fue en ese tono. ¿Y por qué sentís que no se hablaba de la existencia de las enfermeras mujeres en Malvinas? Bueno, creo que porque eran mujeres y enfermeras. Primero, en esa época hay una escena de las revistas que deja muy en claro cómo eran tratadas las mujeres en esa época. Hoy felizmente eso va cambiando y este documental se une un poco a esa corriente, pero en esa época las mujeres lápiz de labio, novias, madres que esperaban a los soldados que se iban, posiciones muy pasivas, y sin voz, ¿no? Y por otro lado, enfermeras que vieron lo peor de la guerra, vieron a los soldados con frío, con los pies congelados, con hambre, heridos, con locura muchas veces, y creo que eso no se quiso contar en ese momento para nada. Así que esas dos cosas juntas creo que las condenó de alguna manera, un silencio muy fuerte que por suerte con el tiempo ellas pudieron enfrentar, y eso es muy valioso, es muy admirable, y creo que el documental eso es lo que quiere mostrar. ¿Por qué la decisión del silencio de parte del narrador? Porque el narrador no habla.
Yo creo que ellas no pudieron hablar durante muchísimos años y el documental le da la voz a ellas. Yo no tenía mucho más que decir que acompañarlas, eh, y creo que mi voz no tenía mucho sentido ahí porque las que no pudieron hablar eran ellas, las que estaban recordando eran ellas, y yo con la cámara, que es un poco el lugar que le quería dar al espectador, es acompañarlas cerca y, y bueno, acompañarlas, no hablar. ¿Y cómo te interpela a vos el feminismo? Bueno, a mí me atrae mucho todo lo que tiene que ver con lo femenino, no sé por qué, y creo que también una parte de lo de la foto que me atrajo fue por eso. Me parece muy bien el tema que se está dando ahora de los cambios. Estoy en contra de las injusticias y me afecta mucho eso de cómo sufrieron el poder las mujeres de alguna manera, por muchas cosas debe ser. Y nada, bueno, todo tiene que ver con eso en última instancia. ¿Y cómo surgió la idea de hacerlas volver al lugar? Bueno, eso era justamente esto que hablábamos, cómo contar todas estas historias. Ellas no habían vuelto nunca ahí, entonces era como también un gesto muy simple pero potente de volver ahí y todo esto que habían contado Alicia en su libro iba a suceder de otra manera. Imaginamos con la gente, con todo. Y bueno, era como que, ¿cómo contar la historia? Bueno, volvamos ahí por primera vez y contémosla así. A ver qué pasa. Por suerte pasaron un montón de cosas. ¿Y qué esperabas que sucediera cuando llegaran ahí? No, bueno, un poco lo que sucedió, no tanto quizás. Esperaba que viajáramos a Comodoro del 82. Bueno, felizmente se dio, porque quizás llegábamos ahí y no pasaba nada. Quizás había un edificio, no sé, no sabíamos qué había. Era una apuesta. Así que estábamos muy nerviosos cuando fue esa llegada. Pero lo primero que pasó cuando llegamos fue que encontramos ese refugio, así que rápidamente se dio ese viaje en el tiempo. Y después todo lo demás es lo que se ve ahí. La imagen de un soldado que llamaba a su mamá, pero además no estaba perdido. Estaba perdido porque desconocía, no sabía de dónde venía, yo me daba cuenta que no entendía nada de lo que le había pasado. La Argentina en su totalidad siempre estamos acostumbrados, ustedes son muy jóvenes pero se van a dar cuenta que siempre nos cuentan una media historia y hay otra media historia siempre que contar, ¿sí? Entonces en esa media historia que se cuenta, por ahí hay, como le decimos por ahí nosotros, superhéroes de cotillón, que han contado una historia que no es, que la mantienen a pesar de los años y que ellos han tratado de negarnos por la sencilla razón de que si no podían contar su parte de superhéroes. Nosotros después de la guerra éramos todos hermanos, hasta que en los años 90, en la presidencia de Carlos Menem, se divide y dice: los que estuvieron allá en las islas tienen que ser veteranos que cobran y los que no cobran. Como si ser veterano sería una cuestión económica. Ser veterano es otra cosa. Alicia. Entonces, los que se adueñaron de la causa, los que hicieron la listita, vení, yo te pongo el clásico amiguismo argentino, y después hubo que mantener, y hay que mantener esa mentira durante todos los años que han pasado. Entonces cuando yo digo soy veterana de guerra, porque me reconoce el Congreso de la Nación con medalla y diploma, algunas y algunos me dicen: no, pero vos no cobrás. Repito, la veteranía de guerra no es ir a cobrar una pensión, es otra cosa. Entonces, ahí estamos. Los que no quieren perder, que nadie va a perder su función, y están los que no quieren que se le descubra la mentira, que por cierto es mucho, porque si ustedes investigan,
Los verdaderos que cruzaron a las islas son entre 11.000 y 12.000 soldados, y hoy por hoy se están cobrando 30 y pico, 32.000 y algo de pensiones. Algo raro pasó. ¿Y alguna vez habían vuelto al lugar antes, Alicia? ¿O esa fue la primera vez? No, como dijo Federico, nosotros nunca más volvimos a Comodoro. Yo dejé en los primeros días de junio, que me sacaron del 82, y volví a ver ese mismo hospital en Haití en el 2004, cuando fuimos a una misión de paz con los cascos azules. Así que el volver en el año 19, en el 2019, fue un momento para nosotros sublime, porque habíamos logrado algo que muy remotamente habíamos alguna vez pensado, y cuando llegamos nos dimos cuenta que el tiempo no había pasado, que estaba ahí esperándonos para que nosotros lo ayudemos a ese espacio, a no olvido, a no morir como intentaron olvidarnos de nosotros o sacarnos de la historia. Creo que nos estaba esperando, yo sentí que nos estaba esperando el lugar. Las noches que pasamos después del 1 de mayo, cuando se inician los bombardeos, cuando todos nosotros se nos cambió la vida, porque si bien estábamos dentro del hospital y atendíamos pacientes que venían o preparábamos el material que mandábamos para las islas, era una tensa calma en ese momento, hasta que empezaron los bombardeos, y ahí empezaron a cambiar nuestras vidas y nuestras noches, porque era ver llegar los heridos en diferentes aviones, ver que bajaban las camillas, y bueno, ahí empezaba todo un momento que lo tenemos presente como si fuese ayer. No lo vamos a olvidar nunca eso. No vamos a olvidar nunca, porque los que recibíamos eran jóvenes de 18 años, con un patriotismo increíble, pidiéndonos que los juremos y que se querían volver, y ellos veían en nosotros por ahí un poco la amiga, era cosa rara ver 5 mujeres de verde, militares, en un mundo que venían de un infierno, de gritos, de insultos, de peleas, y estábamos ahí nosotros diciéndole, bueno, tranquilo, ya estás acá, te vamos a curar, y bueno, eso los marcó a ellos y nos marcó a nosotros, ¿sí? Yo siempre digo que acá no escuchábamos gritos de dolor, que por cierto las tenían. Ellos llegaban y lo único que escuchábamos era, mamá, mamá, quiero ver a mi mamá, llamen a mi mamá, avísenle a mi mamá. Yo tengo 65 años, tengo 2 nietos, chicos todavía, pero pienso que por unos años más tienen la edad de aquellos chicos que vinieron y fueron a defender las islas, ¿sí? ¿Y qué pasó en los 37 años de silencio? ¿Cómo fue la relación entre ustedes, las enfermeras? Bueno, yo en el 2009 empecé a subir tímidamente fotos y cosas que tengo de ese momento, que estaban todos en una caja cerrada, sellada, para no abrirse nunca, y después de años de terapia pude abrir esa caja y mostrar esos recuerdos, y así empezamos a hablar, a contar una historia que la contaban media soslayada, como para decir, bueno, pero yo decía, estamos vivas, tenemos nombre, apellido, imagen, ¿por qué nos ocultan? ¿Por qué nos invisibilizan? En todos estos años yo escuchaba hablar de género, violencia psicológica, violencia física, inclusión, eran todas palabras que calificaban para nosotras, para la situación. Entonces empecé a subir fotos, reunirme con Ana, después no la podíamos encontrar a Estela, después la encontramos a Estela, las demás chicas sí, porque estábamos todas trabajando en diferentes partes de la Fuerza Aérea, así que fue fácil encontrarnos.
Estela no, porque ya había pedido la baja y era difícil encontrarla, pero la encontramos y enseguida se sumó, porque ella también tenía ese dolor del olvido, ¿sí? Porque es horrible ser un NN. Tanto que se habló de NN, nosotros éramos y fuimos por varios años NNs de nuestros pares, de los que estuvieron con nosotros, de los que se subían a los aviones y trasladamos heridos para aquí, para allá. Hoy es el día que dicen, ay no, yo no me acuerdo. Hay cosas que vos no te podés olvidar. O sea, vos te podés olvidar, qué sé yo, de un precio, ponele. Pero de una persona que estuvo en una situación así es difícil olvidarse con quién. Por ahí no te acordás de la cantidad, de la numérica de los soldados, porque bueno, eran 30, 40, 50 a veces por avión. Pero sí de tu compañero de lucha, que estábamos ahí, arriba del avión, tratando de calmarlos, de contenerlos, imposible olvidarte, pero sin embargo lo olvidaron. En un momento dije, no, hay que empezar a decir la verdad. Y ahí fui donde me transformé en la mala, porque descubro las mentiras que han dicho por años y que no saben cómo aclararlas, no saben, porque sería muy de mucha honra decir, bueno, nos equivocamos con estas mujeres, nos equivocamos, qué sé yo, miles de formas, que en vez de ponerlos en un nivel inferior, al contrario, reconocer un error te hace mejor persona y decir, sí, nos equivocamos, perdón, o nada de perdón, tienes razón, pero no, nos siguen negando. Nos siguen negando. Hace 2 semanas, no sé cuándo fue, el 8 de marzo, para el Día de la Mujer, han hecho millones de actos en la Fuerza Aérea, donde ponen mujeres de todos los estilos, la aviadora, la comunicadora, la psicóloga, y de las enfermeras y veteranas de guerra reconocidas por el Congreso de la Nación, no está la imagen. Wow. ¿Cómo le llamás eso? Hace 39, casi 40 años y todavía seguimos diciendo ¿por qué soy veterana de guerra? Es como si yo te pregunto a vos, ¿por qué dame tu documento? Y vos me lo mostrás y yo te pregunto, ¿por qué te llamas así? No, no quiero que te llames así. Yo tengo el documento que dice que soy veterana de guerra. Pero aún estoy diciendo, ¿y por qué decís que sos? ¿Y si por qué no fuiste a la guerra? ¿Y por qué no tiraste un tiro? Flaco, porque yo no estudié para tirar tiros, yo estudié para salvar vidas, que es una parte de la guerra. Hay una escena muy patente que se muestra en una revista que salen ustedes y creo que un militar les va y dice, miren, acá están ustedes, acá tienen lo que querían, acá. O sea, creo que esa escena un poco como que patenta lo que estaba diciendo, ¿no? Como acá está, toma, ahora cállense la boca. Sí, nos tiró la revista, no, sí, pero aparte, a ver, era tan naturalizado esa violencia. Hoy no se animan a hacerlo porque le salen todas y de todos los colectivos, trenes y triciclos feministas y los hacen pomada. Pero en esa época era muy natural que te diga, cállese inútil. Sí, por dentro los repu, pero por fuera aguantabas porque era el sistema. Cuando uno no aguanta más el sistema, se retira, se va, como lo hizo Estela, como lo hice yo me enamoro, yo era oficial, y me enamoro de un subalterno, y como era subalterno no me podía casar, me casé lo mismo, me tuve que ir de baja, porque las Fuerzas Armadas son así, son 5 o 6 libritos que vos los cumplís y podés llegar hasta ser presidente en algunos momentos, pero tenés que cumplir esos libritos, si no, andate. ¿Y ustedes se ofrecieron como voluntarias para participar del conflicto o fueron convocadas? No, ni voluntarias ni convocadas. Yo te dije que hoy, más temprano, que era una de las primeras mujeres militares que había en la Argentina. Entonces, como todo militar, yo estaba en el hospital, mi lugar de trabajo, nuestro lugar de trabajo es el hospital, yo era la jefa de enfermería. Y cuando se armó el conflicto, se nos ordena, al militar no se lo convoca, al militar se le ordena ir a la guerra.
y así nos ordenaron. Nadie fue voluntario. Por ahí encontrás, sí, porque yo fui voluntario. No, es mentira. Los medios por ahí contaban muchas cosas mentirosas. Nosotros al principio podíamos hablar, después nos ordenaron que no hablemos, así que ahí vamos. Yo siempre decía, parecemos los perritos de los autos, saludando así porque no podíamos hablar. Los periodistas nos hacían preguntas y porque no nos dejaban hablar. Después que salimos en esas revistas fue rotundo el no. Ustedes no hablan más. ¿En qué lugar te sentís hoy en la lucha feminista? Hoy 2021. Yo creo que nosotras ya en una de las revistas que yo leo, cómo opinábamos nosotras en aquella época, no se hablaba de feminismo, pero creo que fuimos de este siglo las primeras que pegamos la patada también, decir que nosotros podemos estar acá. Yo estoy totalmente de acuerdo con el feminismo, defiendo a muerte porque nosotros nos costó mucho ganarnos un lugar dentro de las Fuerzas Armadas. Yo soy de la primera promoción, yo tengo 65 años, soy de la primera promoción de mujeres militares en el país. No había mujeres militares. En el 80 la Fuerza Aérea incorpora mujeres militares que éramos las enfermeras. No estudiamos en la Fuerza, nos incorporó como personal profesional incorporado, con estado militar. O sea que, fíjate vos que fue abrir un camino terrible, pensado para los hombres, y sin embargo lo hicimos. Hoy miramos para atrás, tenemos pilotos de combate, tenemos navegadoras, tenemos meteorólogas, mecánicas de aviones. Entonces, la mujer está preparada para todo, y también para dar vida. Pero me parece que hay algunos que todavía le falta mucho transitar esta igualdad que queremos tener, porque lo dicen de la boca para afuera, pero la realidad es otra. ¿Cómo te sentiste siendo retratada? Mirá, es muy cómico porque por ahí había momentos de mucha angustia, de mucha emoción, por ahí momentos muy cómicos. Vuelvo a repetir, una señora grande, abuela, con todos los achaques, me duelen las rodillas, me duelen las piernas, me duele, tengo que tomar la pastillita de la presión, todas esas cosas, y sentirnos que otra vez pusimos el uniforme verde, me pone la piel de gallina, el uniforme verde, para contar lo que vivimos. Era una cosa, era una magia que lo vivíamos nosotras. Yo ni me daba cuenta que de hecho por ahí yo soy un poco boca sucia, como habrán visto en el documental. Por ahí nos olvidábamos que estábamos con esos cables, con los micrófonos, y hablábamos cosas nuestras de estar ahí no había pasado el tiempo. Fue mágico, nos olvidamos de Federico, las cámaras, del sonido, de todo, porque era nosotros y el lugar. Es importante lo que ustedes han hecho y lo que ya queda, porque ya queda un documento, ¿no? Y te quería justo preguntar por eso, ¿no? Por las memorias de nuevas chicas que estén en el ejército o que estén en otras profesiones. ¿Cómo crees que es un legado para tanto educativo como para las nuevas generaciones, ¿no? Mira, yo creo que este documental le va a servir a todos, pero sobre todo a las mujeres que están en estos momentos, mujeres militares. Pero hay que cambiar toda una educación, ¿sí? Porque todavía yo encuentro ayer, en unas redes sociales que una chica del ejército, me parece, me puso, dijo, pero bueno, sos veterana, porque no fuiste a Malvinas. O sea, seguimos con el versito, seguimos educando a través de Villiquen con el respeto que se merece Villiquen y Antiojito. Seguimos educando a estas mujeres y a estos hombres que tienen una profesión sobre lo básico, cuando en realidad
tenemos que ir a las bases, porque si no tenemos un loco, como tuvimos un loco Galtieri, que nos metió en una guerra que era improbable, imposible de ganar. Él se quedó en los escritorios y mandó a los soldados. Y entonces, las instituciones militares tienen que cambiar de fondo en educación. Y educar con la verdad y decir, nos equivocamos en muchas cosas, porque no solamente en esto, que no viene al caso, pero hay que educar de la verdad. Si no seguimos repitiendo estupideces, no, seguimos, y ya te digo, el día de mañana llega uno que estudió los 5 libritos y nos pone en otra guerra, ¿sí? ¿Me entienden lo que yo les quiero decir? Bueno, yo deseo que se vuelva un material educativo. Yo creo que al ser la primera, ojalá se transforme en eso. Y bueno, la idea es que esta historia se conozca, que en un futuro, si alguien ve esa foto que ahora es el póster, no diga qué es eso, como me pasó a mí, quiénes son estas mujeres, de qué país es, sino que sepan que eran las enfermeras de Malvinas, que ellas también estuvieron, que participaron, que cumplieron un rol importantísimo, que sufrieron como personas, que estuvieron lejos de su familia, bueno, y todo lo que implica estar en una situación de guerra y que la película trata de comunicar, más allá de los tiros y del enfrentamiento. Y bueno, ojalá sirva para dar a conocer esto y genere cada vez más interés. Es el gran deseo y bueno, está arrancando ahora esto, así que esperemos dure mucho tiempo.